una fecha que quedó tatuada en nuestro país fue el 2 de octubre de 1968, que vale la pena reflexionar por todo lo que ha pasado en nuestro país últimamente. Una película que habló en su momento de esta situación fue El Rojo Amanecer. Esta vez vamos a analizarlo con algo revelador, sobre todo de un libro que nos deja datos bastante perturbadores. Te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, activa todas las notificaciones. Yo soy Bravo. ¿Qué tal, comunidad? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos un poco sobre el análisis de El Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons en 1989. Es una película que habla de una familia que se ubica en Tlatelolco, en el Distrito Federal, y bueno, que estuvo ubicada en el edificio Chihuahua, ahí donde ocurrió la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. En esta película habla sobre un día normal, que es del 2 de octubre, en donde pues es una familia donde hay dos estudiantes universitarios, otros dos que cursan la primaria y la secundaria, la mamá que se dedica a los labores del hogar, el abuelito que fue coronel del ejército en la época de la revolución, y el papá que es funcionario público en el gobierno. Todo esto marca como una mañana normal en donde los chavos se sientan con su papá y toda la familia a desayunar de una manera muy tranquila, y posteriormente sacan el tema de lo que ha ido ocurriendo en meses anteriores con las marchas estudiantiles. El papá, pese a tener unas situaciones de diferencias con ellos, en que pues no se deben de meter con el gobierno y que pues al menos se deben de parar. Incluso el abuelo les dice que en su momento en la revolución ese tipo de actos se tendría que llevar a cabo por medio de fusilamiento. Bueno, dentro de esa parte el papá se va a trabajar porque pues la discusión termina cuando la mamá pone fin, y posteriormente en la tarde el papá marca que está algo a punto de pasar y que pues va a ser algo muy feo dentro de la Plaza de las Culturas. La mamá no entiende bien, la llamada se corta y pues empieza a tratarse de comunicar con ellos. Posteriormente, dentro de la historia, pues el edificio se queda sin luz, o al menos toda la cuadra, y ya no hay nada o mucho que hacer dentro de esa parte. Pues toda la historia continúa dentro de la parte familiar. Lo que es Carlitos y su hermana pues llegan a la escuela, hacen su tarea, Carlitos juega con su abuelo, y mientras juega con su abuelito se percata de que hay unos francotiradores que están ingresando al edificio y están intentando ubicar el ángulo que tenga mejor posición para ubicar la Plaza de las Tres Culturas. Todo eso transcurre de una forma normal y pues bueno, llega la hora crucial del día del 2 de octubre, que son a partir de las 6 de la tarde. Bueno, empieza la masacre en donde pues un helicóptero irrumpe dentro de la situación social ahí que está ocurriendo en el mitin, y se empiezan a escuchar varios disparos en donde pues los francotiradores que tenían alrededor de la plaza empiezan a tirar a los soldados. Como tal no se ve la masacre, pero bueno, da a entender desde el punto de vista de la familia todo lo que está ocurriendo. Ellos se llegan a esconder, los hermanos de Carlitos llegan tiempo después con algunos estudiantes heridos a la casa y pues se refugian. Cabe resaltar entre paréntesis que la película está un poco llena de situaciones o ideologías izquierdistas como el Che Guevara, la parte del comunista, etc. Posteriormente empieza la teoría de los francotiradores, en donde pues les digo, vuelven a irrumpir dentro de los edificios y bueno, se empieza a generar toda esa parte de la masacre. Tiempo después llega un militar a tocar a la casa, entra y pues pregunta si no hay nadie o algunos estudiantes. El abuelo gana un poco de tiempo en decirle que fue parte del ejército en la Revolución Mexicana, y pues bueno, el militar les dice que no vayan a abrirla a alguien. Posteriormente llega el papá y pues bueno, prende las noticias, se percatan de toda la situación. Los estudiantes sacan historias que pasaron dentro de la parte del meeting en Tlatelolco, y bueno, posteriormente pues se van a dormir y
Más tarde, antes de amanecer, por ahí como a las 5 de la mañana, los francotiradores ingresan a la casa por medio de la fuerza bruta, la violencia, irrumpen contra ellos y pues a todos los familiares los sacan de sus cuartos, menos a Carlitos, porque Carlitos, el abuelo, lo esconde ingeniosamente debajo de la cama. Posteriormente pues los militares, los francotiradores empiezan a ver todos los cuartos y se percatan que un armario está cerrado. Hacen fuerza contra el armario y pues abren para llegar a los estudiantes, que bueno, posteriormente empiezan a aniquilar a uno por uno junto con los familiares. Y bueno, el único que sobrevive es Carlos, en un amanecer donde él baja las escaleras y va viendo los cuerpos de los integrantes de su familia, de sus hermanos, de los amigos. Se ve una persona limpiando todo el basurero y bueno, el ejército dándose de vueltas ahí. Cabe resaltar que parte de la película o algunos diálogos o situaciones en escenas están basadas en el libro de La Noche de Tlatelolco. Bien, ¿cuál es el contexto? Como tal, la película te brinda un contexto familiar, como de tercera persona, de qué es lo que ocurre dentro de la matanza de Tlatelolco. Pero en el libro que les digo que yo leí, la historia la marca desde un poco más antes. Precisamente en el verano del 68 empezaron a ocurrir varias situaciones políticas que empezaron a cambiar. Todo empezó porque en un periódico con el nombre de Granero Político, en los artículos se empezaron a publicar notas en donde incitaban un poco a la situación social que estaba a punto de vivir el país. También durante ese tipo de proceso, en la parte política, los ciudadanos mexicanos estaban a punto de ser legalizados a los 18 años, es decir, como para situaciones democráticas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los jóvenes podían votar, sino también ya eran acreedores a delitos de cualquier tipo y acreedores a la función de las fuerzas públicas o de la seguridad. Bien, entonces como tal, pues sabemos que el villano de este movimiento pues fue Gustavo Díaz Ordaz. En su secretaria de gobernación viene que pues Luis Echeverría orquestó junto con el ejército toda esta masacre, junto con un filósofo que se llama Emilio Uranga, que se dedicó a escribir en el Granero Político varios mensajes subliminales sobre el movimiento y también sobre todo lo que pudo o iba a ocurrir durante los meses siguientes. Bueno, entonces se reforma esto que les digo, que los ciudadanos son mayores de edad a partir de los 18 años y pues empieza a haber ciertas manifestaciones entre los estudiantes. De hecho, siempre pues hubo manifestaciones en donde al menos entre ellos había este tipo de disturbios, de conflictos, hasta de peleas. Se dice que en julio, por ahí en la Ciudad de México, hubo un conflicto entre estudiantes y en donde una persona le toma foto y lo sube en la parte periodística de un periódico y empieza a decir que tienen actos como estaba ocurriendo en todo el mundo, de cierto sentido comunista, y cómo alarmar esta parte y darle ese foco rojo de lo que estaban incurriendo los estudiantes. Entonces poco a poco los estudiantes empezaron a ser arremetidos, empezaron a tener intervención de las fuerzas públicas y los mismos estudiantes exigían como este respeto que se les debía de brindar y sobre todo apoyo por lo que estaban pasando como ciudadanos. Bueno, continuando con esta parte, dentro de los enfrentamientos se cree que había un grupo de pandilla llamado Las Arañas, que eran como que causaban los vandalismos, que eran los que hacían asaltos, los que hacían o ejercían algún tipo de violencia contra la sociedad. Y bueno, todo eso llevó al gobierno que en septiembre se accionara una ley que correspondía en que ellos podrían sufrir la fuerza pública siempre y cuando se les considera como un tipo de enemigo de Estado. Cosa que poco a poco el gobierno lo fue moviendo cuando sitió
a los estudiantes en Ciudad Universitaria, ahí en el Politécnico Nacional, y que poco a poco los fue orillando a la Plaza de las Tres Culturas. Antes de que llegara el mitin ahí, la DFS, que es una fuerza, o fue una fuerza de policía secreta, que estaba en conjunto con la CIA, que nace por ahí de 1947, y pues ellos ya habían estudiado el lugar, todo, el perímetro, cómo iba a estar, y pues bueno, iban a estar un poquito antes. Cabe resaltar que también en esta sección de periódico que les digo, se publicó una vez una nota que decía matanza de perros. Dentro de la nota decía que iban a hacer un homenaje a los sacrificios que realizaban las culturas antiguas, en este caso los aztecas, en donde pues en lugar de humanos, aparentemente en su analogía, iban a ser a los perros, ¿no? Y marcaba que iba a ser una noticia tan grande que incluso él tendría que escribir. Esta información o este pitazo llegó por parte de unos periodistas europeos. Bien, ahora, de todo esto se genera la teoría de los francotiradores y de las personas con guante blanco que precisamente se ven en la película, pero que realmente no había un registro como tal. Dentro de las bitácoras de los militares dicen que empezó alrededor después de las 6 de la tarde, alguien disparó, que fue directamente a un general, y que luego otro general precisamente de ahí asumió el cargo y empezó la orden de disparar contra los estudiantes. Entonces, bueno, se fragua de esta manera lo que ocurre en la masacre del 68, pero cuando Gustavo Díaz Ordaz se entera, no les dicen toda la verdad, simplemente entre Luis Echeverría junto con los militares la manejan algún otro tipo de información, y por eso a él se le ve como que tan indiferente o con el sentido de culpa menor que pueda sentir, porque realmente él fue como la cara política. Incluso él dice que el golpe que recibió México sobre esta parte del 68 pues fue más en contra del sistema de gobierno que contra él. Entonces, bueno, en entrevistas que incluso le hacen a Gustavo Díaz Ordaz a sus hijos, pues ellos dicen que como tal no tenían ningún remordimiento de conciencia. Entonces, bueno, yo creo que dentro de la política eso pues llega a ocurrir bastante. Ahora, hay algo que es muy peculiar, un dato muy interesante dentro del libro, que habla sobre Octavio Paz, que él se sintió indignado un poco de lo que ocurrió aparentemente en el 68 y renunció siendo canciller ahí en la India. Cuando él renuncia, como tal la ley no lo permitía y solamente pidió disponibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se retira de su cargo público, pero con todas las prestaciones de pago, de seguro, de pensión, de préstamo para la casa, de hipoteca, de todo. O sea, todo eso se fue Octavio Paz, y que incluso Gustavo Díaz Ordaz se burlaba un poco de él, de que pues ese que va a renunciar. Obviamente se asegura que Paz lo hizo por seguridad monetaria, y que pues regresa hasta mucho después, por ahí del 73 me parece, ya regresa en otro tipo de sexenio, y pues él se siente un poco como descontento por lo que pasó. Realmente pues ahí muchos se colgaron de todo este tipo de movimiento, y pues es algo que queda muy enigmático. Acá el libro trata a los estudiantes como mártires de algún movimiento que el mismo gobierno creó y que hizo para generar alguna cacería política, situaciones que a lo mejor algunos líderes de los estudiantes se percataron, como pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que posteriormente el gobierno pues no le convenía que supieran. Dentro del libro marcan que solamente hubo registro de 41 estudiantes que perdieron la vida, y hacen como esta analogía hacia los 43, que después de cada cierto tiempo se vuelven a repetir varios patrones de acontecimientos históricos. Entonces, toda esta información la pueden encontrar en La conspiración del 68, Intelectuales y
el poder. Así se fraguó La Matanza, de Jacinto Rodríguez Munguía. Entonces, bueno, son datos que se corroboran al menos o pueden comparecer un poco con esta parte de la película del Rojo Amanecer. Es una muy buena película para recordar, pero pues bueno, se puede complementar con este libro y estos datos tan interesantes que les acabo de compartir, porque bueno, es algo que, pues como dicen ahí sus frases, ¿no? No se olvida, pero pues tampoco es algo que ha quedado claro, aún después de todos estos años, aún no queda claro. Entonces, bueno, pues les agradezco que hayan visto el video. Nos vemos en uno próximo. Muy buenas noches.